Buenas noches, chicas. ¿Cómo están todas? Esta semana ha sido de muchos contratiempos para todos, pero qué bueno que ya estamos aquí y podemos seguir avanzando. ¿Quién tiene una frase que podamos compartir, así como que rompemos el hielo un poquito? Vamos a ver. Una frase de motivación. Levantando la manito. ¿Quién es la valiente? Yanibel. Qué bueno, Yanibel. Buenas noches. Buenas noches. La frase dice, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que supera. Wow. Que realmente esa, esa reflexión nos cae como anillo al dedo. Todos los guerreros salen heridos en la batalla y esas cicatrices son las que cuentan realmente todo lo que ese guerrero vivió. Entonces hay que sobreponerse, señores, a las dificultades que en el día a día nunca van a dejar de faltar, eso es parte. Hay una frase que a mí me gusta mucho, es de Helen Keller, no sé si ustedes la recuerdan, hemos hablado de ella, donde dice Helen Keller eh, que un porqué puede con cualquier cómo, o sea, la razón que tú tienes, esa fuerza que tú tienes, esa motivación interna, va a buscar la salida en cualquier situación. Vamos a dar inicio a nuestro desarrollo de la clase. En ese sentido, hemos estado trabajando en el módulo de ortografía y redacción. Ya trabajamos un poco sobre la redacción, la importancia. Hemos hecho varios ejemplos y trabajos en directo sobre redactar documentos administrativos. Hoy vamos a abundar un poquito sobre las reglas básicas de ortografía y seguir avanzando en materia de redacción. ¿Tienen alguna duda puntual del material que hemos estado trabajando? Brandy, ¿cómo estás? Bienvenida, Brandy. ¿Tienen alguna duda específica del material que quieran que la socialicemos antes de avanzar? Esmerly y Anibel. Vamos a ir a compartir pantalla para que socialicemos un poco sobre los tres documentos que se le envió la información que teníamos que organizar. Vamos a ver. ¿Me están escuchando claro, chicas? Sí, maestra. Sí, maestra. Perfecto, entonces vamos a ir a esta parte. Vamos a ir a la plataforma. Y vamos a ver lo que tenemos colgado. Tenemos, dice, la práctica 3, organice los siguientes documentos administrativos. Tienen 3 párrafos, todos bloques, ¿verdad? Para organizar las informaciones. Vamos a coger este primer bloque y nos vamos a trasladar a una página de Word y me van a ir comentando dónde va colocado cada cosa.
¿Se puede apreciar? No, pero más claro. Sí, maestra. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver, ¿cuál sería la metodología de organizar estas informaciones? Identificar qué documento es, en primer lugar. Fíjense a ver. ¿Qué tipo de documento sería? Vamos a mencionar algunos documentos administrativos. Vamos a ver, levantando la mano. Circular. Una circular, específicamente. Si ustedes se fijan, Sí. inmediatamente vemos, claro, que dice reunión de ventas en una circular. Entonces, ¿cuál sería la forma de la organización? D. Luz María Durán. Primero. Tenemos el para, de y asunto, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo sería la organización? Utilizamos sangría, ¿verdad? Vamos a ir así. A ver. Vamos a ir organizándola. Es Merlin, ¿verdad? Vamos a ir dándome Sí, las sí. pautas para ir organizando. Vamos a poner el D. A ver dónde va. Siempre tenemos en esta parte que dejar este espacio de sangría para organizar la circular, ya sea memorándum y demás. Entonces, ¿la D dónde va? En primera instancia. Sí. Director General Luz María. Ese sería para la firma, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sí, correcto. Exacto. Vamos a ver si están bien alineados. Siempre debe de ir siempre todo muy alineado. ¿Qué sigue ahora? Asuntos. Asunto. Hacer lo mismo. ¿Qué sigue ahora? Luego fecha. 22 de abril del 2008. Si ustedes se fijan ahí, mire, la fecha, donde voy, director general de la área de ventas llevará a cabo su reunión mensual el día 22 de abril. Si ustedes se fijan ahí, la fecha no se separa. ¿Se fijan? ¿Cómo así, maestra? Miren aquí, esto es una oración ahí. El en
Esto va aparte aquí, que es el director. La reunión, Ah, sí, ya entendí. fíjense, Sí, esto no- tiene como una información completa, sí. exacto, fíjense que es porque una circular. Entonces lo que van a hacer es que esta Exacto. parte, el área de ventas, reunión, incluso esta parte, el área en reunión de ventas, hay que organizar la información que sea coherente. Vamos a ir separando las oraciones de forma que la idea quede clara y el personal no se confunda. Ya tenemos de, para y el asunto. Entonces, ¿qué sigue? Organizar en la parte del contexto aquí. Se supone que esto del director general, eso es para firma, ¿verdad? Sí, Vamos, Sí. esto ya sería para firma. Lo vamos a colocar aquí debajo. Luego lo vamos a centralizar. Y vamos a ir seleccionando los puntos. Figúrense que está el saludo. ¿Dónde va el saludo? arriba, ¿Después de qué? de asunto. Exactamente. Uno lo va a ir organizando de manera secuencial y de forma lógica. Lo primero que se hace, se pone la información aquí pertinente, saludos cordiales, le colocamos una coma, saludos cordiales. Perfecto. Claro, Después la información que se va a dar exactamente, y al final pone atentamente Luz María, gerente de venta, y después la firma, ¿no es así? exacto. Fíjense que aquí eso es Ah, algo ok. puntual. El área de ventas llevará a cabo su reunión mensual el día 22 de abril del 2008. En la reunión se discutirán los temas referentes al incremento de ventas que se ha alcanzado en los últimos trimestres. Esto lo podemos separar. Es muy importante contar con su presencia. Entonces aquí vamos a colocar el atentamente, ¿verdad? Sí, Colocar el atentamente. Vamos a poner la mayúscula, le vamos a poner pudiese ir aquí. También se le puede, siempre se divide con una coma. Director general, ¿verdad? Aquí. Aquí esto vamos a... Para 3. Luz María. ¿Qué serían estas dos que están aquí? Vamos a ver. ¿Qué serían? Las firmas. Exactamente. Ahí le pudiésemos poner... Le pudiésemos poner una raya, un sombreado de rayas para... A ver, ¿sí? Para determinar las firmas. Y esto se va a centralizar. Déjame visualizar cómo se ve. Hay que siempre tomar en cuenta esta parte. ¿Ustedes están visualizando el documento completo? sí, pero se ve muy pequeño. Ah, se ve pequeñito.
Espándalo, pero lo que yo quiero ver siempre, hay que tomar, siempre que nosotros hacemos alguna redacción, debemos verificar cómo se visualiza el documento. Haciendo un zoom o en la parte de pantalla para presentar el documento completo. Para ver si el documento, vamos a ponerlo más pequeño ahí para que se vea. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Se ve pequeño. Se ve pequeño. Sí, sí, pero sí, maestra. Expándalo, si están en el celular, para que ustedes visualicen. Ah, no, yo estoy en la computadora. ¿Qué podemos mejorar? Vamos a ver. ¿Qué se puede mejorar? Las rayas. Puedo utilizar, poner en como debajo. y centralizar un poquito más. Exacto, centralizar esta parte. Podemos centralizar aquí. El número de letra tiene que ser un poquito más grande. El Número de letra. Ahí está el 11. no, porque está pequeño. Yo lo tengo pequeño para que ustedes lo puedan visualizar. Después lo podemos modificar, pero debe de estar esta parte. Lo podemos dejar en 12. En 12 lo normal. O hasta en 14 como es una circular. Lo podemos colocar en 14 porque es una circular. Se vea bastante. ¿Qué más podemos mejorar del documento? Vamos a ver. ¿Qué más, chicas, podemos mejorar? ¿Mm? ¿Qué más se puede mejorar? Hello, se me quedaron en silencio. Ni idea, maestra. Ah, pero fíjense que por eso que yo les puse la imagen pequeña, para que puedan apreciar la parte descentralizado y la parte superior, fíjense que hay mucho espacio aquí vacío. ¿Se fijan? Sí. Miren acá. Esto es la parte del diseño de la hoja. Ah, sí. Tiene que estar en el medio. Centralizado a nivel total, en la parte superior y en la parte inferior. No puede ser que en la parte superior tenga, por ejemplo, 15 espacios y en la parte inferior pues tenga 30 espacios. Todo debe estar centralizado. Si ustedes se fijan, en los lados, en ambos lados, la parte lateral del documento tiene el mismo espacio. ¿Se fijan? Sí. Esta parte de acá. Miren, lo voy a mostrar con una rayita. Esta parte de acá. Vamos a ver si la puedo aquí. Bueno. Y esta de aquí. ¿Se fijan? Entonces, Sí. en cuanto a esta parte, esta de aquí, miren. Miren aquí. Vamos a ver la diferencia. No, a simple vista se ve, profesora, la gran diferencia. Exacto. Entonces, en un documento, miren. Y eso es que aquí en la computadora, cuando entonces uno le imprime, ahí es que se ve de verdad. ¿Se fijan? Miren aquí y miren aquí. Debemos de entonces tratar de centralizar nuestro documento que sea a la misma distancia. Ok, maestra, pues a la hora de que nosotros lo editemos, lo realicemos, los ejercicios, tenemos que tomar todo eso en cuenta. Exacto. Como quien dice, cada ejercicio va a tomar como quien dice una hoja para poder organizarlo bien, perfectamente. Exacto.
Ok, gracias. Exactamente, exactamente. Porque si ustedes se fijan, dice documentos administrativos, son documentos independientes. Lo Exacto. primero que hay que hacer es lo que hizo Smerlin, ¿verdad? Identificar qué tipo de documento es. Entonces, desde que yo sé que es una circular, ya yo tengo una idea, es un documento, un documento interno, se va a colocar en los murales, se va a enviar por Exacto, correo. que es general. Exactamente. Entonces tiene otra finalidad. Ahí entonces se puede hasta modificar el tamaño de letra, a diferencia de las cartas que no podemos enviar una carta con número 14. La circular puede tener hasta 16 porque como quiere, es una circular, es un llamado de atención, usted lo va a colocar en un mural, usted quiere que la persona le llame la atención. Entonces, cuando vamos a trabajar con cualquier tipo de documento, debemos trabajar de manera coherente, como lo que hemos dicho antes, en función de las reglas que debe de manejarse con ese tipo de documentos. En el caso de memorándum, también la palabra memorándum se escribe con 18 mínimo 18, y las demás en 14. Eso va a ir viendo dependiendo el documento, pero básicamente, si ustedes se fijan, la estructura del memorándum, la circular y cambia con el oficio, porque el oficio sí cambia un poco, pero básicamente es la misma estructura. ¿Me siguen? Sí, maestra, correcto. Otra cosa importante es que no debemos, usando la lógica del análisis, colocar el saludo cordial al final del documento, conjuntamente con atentamente. El saludo es que rompe, ¿verdad? El hielo, como decimos, para usted entonces comenzar a dar la información que usted quiere dar. Yo creo que hasta ahí estamos claros. Si tienen alguna duda, me dejan saber. Sí, Porque por ahora. este tipo de situaciones donde hay personas que me habían dicho que habían visto en algunos documentos el saludo cordial al final del documento. Y por lógica no creo que sea coherente colocar un saludo al final. Exacto, como te dice, bueno, en mi caso yo siempre lo he visto no al principio, porque al principio está la información para en el. Exacto. Pero en el medio, como quien dice, siempre ver saludo. Y si ustedes se fijan ahí en esta parte de estructura, aquí inicia la conversación. Correcto, exacto. Exactamente. Aquí inicia la conversación. Y luego, ahí en el encabezado, porque ahí va a faltar la parte del timbrado y eso de la empresa. Profe. En la parte del encabezado es la información principal de la persona que lo envía, el para y el asunto específico que se va a tratar. Profesora, una pregunta. Sí. Concuerdo mucho con mi compañera que estaba hablando. Ella dice que la gran mayoría de veces, especialmente también en los correos, siempre escriben en la información y a lo último dicen saludos cordiales, fulano de tal departamento. Entonces, esa forma no es la ideal. O sea, lo ideal es saludar primero y luego despedirse. Vamos a analizar. Cuando usted envía un correo, le aparecen cuadros de diálogo. Lo primero que le aparece es la persona, el correo, ¿cierto? Así es. Luego le aparece el asunto. Así es. Y luego le aparece el cuadro de diálogo donde usted inicia la conversación con la persona. Entonces, ¿qué es lo que con qué usted debe de iniciar? ¿Es con un saludo? Sí, pero a ver si me doy a entender. A ver si me doy a entender. Ejemplo, un correo normal, de esos que son informativos. Buenas tardes, les informamos que tal y tal asunto se va a realizar tal fecha y tal cosa. Saludos cordiales, fulano de tal, de recursos humanos. Normalmente
siempre. O sea, yo lo he visto así. O sea, ahora es que yo me estoy Algo dando cuenta que personal. no Yo es. entiendo que es algo, Penélope, yo entiendo que es algo personal. Yo un correo no nunca lo he enviado, ni institucional ni de ninguna forma. Saludos cordiales al final. Quedo atenta, una despedida. Pero eso es a manera de correo, si ustedes se fijan, no es un documento o para una información corta, es algo muy personal. Yo como encargada puedo decir, bueno, saludos cordiales. Pero aquí estamos Ok. trabajando con documentos que van administrativos. Entonces yo no puedo colocar aquí el saludo cordial. Fíjate, Penélope, yo no debo, no es coherente colocar saludos cordiales al final y luego atentamente. ¿Es coherente? No, no es lógico. No es correcto. No es correcto. Y ahora es que me estoy empapando de eso. Gracias por la corrección, profe. No, y otra cosa, yo siempre les voy a aclarar este punto porque a mí me ha pasado que usted entra también a una institución y tiene una forma de trabajar que uno se asusta y uno dice, ¿y esto? ¿Qué yo recomiendo? Ser observador. Si es en manera en las instituciones oficiales no alteran los documentos siempre van a tener el mismo formato. Pero cuando son empresas, muchas veces hay situaciones particulares que uno tiene que tener su forma específica de trabajar y usar el sentido común. También guiarse, porque he visto también en departamentos que hay personas, hay líderes, gerentes, lo que sea, que te dicen, mira, trabaja así, aquí trabajamos así. ¿Qué usted va a hacer si usted trabaja ahí? Lamentablemente adaptarse al Hay que movimiento. adaptarse. Pero nosotros como persona pensante y con coherencia no podemos colocar el saludo al final. Es una despedida cálida, bendiciones abundantes, seguimos avanzando. Cualquier palabra que cierre la conversación, al igual que el ensayo, si ustedes se fijan, no importa, yo les voy a recalcar siempre en esto, no importa la cantidad de información, debe tener introducción, desarrollo y cierre. No importa. Así sea por WhatsApp, que usted le escriba a una persona, lo primero que usted hace es saludar. Usted no le dice todo lo que usted necesita y luego al final usted la saluda. Por sencillo No, que claro sea. que no. Entonces de verdad cuando te van a pedir un favor. Hola, ¿cómo tú estás? Entonces yo creo que la información se maneja cuestión de lógicas, cuestión de análisis. Usted también póngale su toque personal a las cosas. Usted llega a una empresa, si se lo permiten, porque hay encargados que ellos han implantado ese sistema, no que es así, sino que la empresa, ellos están ahí durante mucho tiempo, que pasa eso también, que iniciaron con la empresa, tienen un largo periodo ahí y tienen cierta, la empresa como que le ha dado ese dominio, ese poder, para que ellos ejecuten eso, y son muy celosos de su proceso. Muchas veces le dicen a usted, mire, yo no quiero que usted me lo haga así, punto y coma. Digo, bueno, también no hay problema, lo hacemos así. Pero si a mí me toca decidir o dirigir a un equipo, yo tengo que ser coherente en función de la información. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, una pregunta ya para culminar. ¿Cómo yo identifico cuando es un memorándum o la información que ya estábamos viendo, que usted nos estaba presentando? Ya que hay una compañera que ha hecho la pregunta 3 veces y eso como que me llama mucho la atención. ¿Cómo me doy cuenta cuando es, qué tipo de documento es? Ya sea correo, ya sea una información o un memorándum. Siempre va a estar especificado, Penélope, siempre eso va a estar especificado, porque realmente aquí yo no se los puse para que ustedes lo identificaran e investigaran la estructura, es el objetivo. En el caso aquí yo pregunté, ¿qué tipo de documento es ese? Esmerly me dijo que era una circular, pero ¿por qué ella supo que era una circular? Por cómo estaba elaborado también. Lo que decía, el contenido. Exacto. Y que en la circular siempre la información es para un grupo en general que te la dan. Los memorándum son muy parecidos a la circular. Los Sí, en la escuela daba mucho. En la escuela siempre daba mucho circular a todo el mundo.
Déjeme ver si consigo uno para mostrárselo aquí. Pero definitivamente, Penélope, cuando te toque redactar, siempre te van a indicar, mire, redacte ese memorándum para tal o cual departamento, para tal persona. Siempre va a tener esa información. Porque recuerden que los documentos no se trabajan al azar, o sea, uno no se los inventa. Entiendo. Exacto. ¿Me di a entender, Penélope? Sí, correctamente. Muchas gracias. Cuando usted en el caso, vamos a suponer, dependiendo el grado de responsabilidad, le toque redactar una carta, hay que ver si por lo general nunca se deja en manos, mire, redacte una carta para fulano, no, a usted le van a dar una nota, mire, redacte esa carta y usted no puede alterar ningún dato. Entonces, ya si usted maneja cualquier departamento que usted le encargada de elaborar esa carta, pues obviamente usted tiene que tratar de organizar las ideas de forma coherente y darle su toque personal a ese documento sin faltar a las reglas y procedimientos de redacción. ¿Estamos claros? Sí, maestra, Sí, perfecto. perfectamente. Déjeme ver si puedo hallar aquí, que yo lo tengo. Eso viene en el módulo que viene, ustedes lo van a trabajar, a mí me parece. Déjenme revisar algo aquí. Déjenme si puedo traer aquí. A ver si lo puedo presentar. Un momentito. Vamos a ir, yo tengo un manual aquí. Déjenme ir aquí. Vamos a ver. Me imagino que ustedes van a trabajar con eso en el módulo que viene. Déjenme ver aquí. Tengo los modelos. Trabajar con la parte de los sobres, los certificados, la carta comercial, miren aquí. Cartas cortas, cartas medianas y cartas largas. Todo eso yo entiendo que ustedes lo van a trabajar en el módulo que viene. ¿Quién no da ese módulo, maestra? ¿Usted? No, el maestro, no sé si él, porque en la parte de informática debe de entrar la parte Ok. de digitación y se debe de enfocar, es lo que yo entiendo, se debe de enfocar en la parte de documentos comerciales. Claro. Porque básicamente esto es un secretario ejecutivo. Entonces, yo misma fui que elaboré este material, pero a veces depende la persona, como yo soy administrativa, siempre me voy a ir al área. Hay que ver cómo lo van a enfocar ellos. Pero si ustedes se fijan, aquí estamos bastante claros. Miren aquí, partes de la carta comercial, el membrete, ya ustedes lo trabajaron, nombre de... Pero, disculpe, maestra, pero sería bueno que usted mandara ese documento en el grupo, si usted puede, así uno podría ir repasando y algo así. Sí, yo lo puedo compartir, claro. Ok, gracias. Sí. Miren aquí, la parte del membrete, el teléfono, el correo, siempre va, cuando es la carta comercial debe contener las informaciones de la empresa. Entonces está la localidad, la fecha, el destinatario, el saludo, fíjense dónde va el saludo.
luego del destinatario. Entonces, ahí está la línea de referencia del asunto, el cuerpo de la carta, el texto de despedida, miren cómo lo dice aquí claro, la antefirma, la firma y las iniciales mecanográficas. En la clase anterior hablamos de las iniciales mecanográficas, ¿recuerdan? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda, chicas, de las iniciales mecanográficas? ¿Qué dijimos? Hello. Y Darmi está calladita hoy. No, le iba a preguntar que repita la pregunta, que no la escuché bien. Las iniciales mecanográficas, ¿recuerdan que hablamos en la clase pasada? De las primeras teclas que uno aprende a escribir. No, las iniciales mecanográficas, que son las que se colocan al final. Al final del documento, de quién lo hizo, quien quién lo dijo. escribe, el responsable del documento. Exactamente. Entonces, están hay 7 tipos de cartas, pero dentro de ese está el bloque extremo, que lo habíamos hablado, el estilo bloque total, sin ningún tipo de sangría, estilo semibloque y el estilo del sangrado, que es donde se utiliza la sangría por los párrafos, el estilo formal y el estilo personal, ¿verdad? Estilo formal, informal, personal. Y el estilo colgate. Este estilo, todos sus párrafos se sangran después de la primera línea. Fíjense que algo importante que marca aquí, que es el estilo personal. Ahí entra la parte de que cada persona tiene un estilo específico, sin faltar, claro, a la norma de la organización en función de la estructura de la carta. ¿Me di a entender? Repítame esta, por favor. El estilo personal que entra ahí, en la parte de la carta comercial, dependiendo de la persona, hay un estilo propio de redacción, pero este estilo no puede alterar la estructura como tal del documento. Es lo que discutíamos anteriormente, de dónde va colocado el saludo. Ok. Que aunque a mí se me ocurra poner el saludo al final, no es lo lógico. Claro que no. Entonces, vamos aquí, miren la parte del memorándum. Es una comunicación de uso más bien interno, dependiendo del tipo de institución que la elabora. Este documento lo tramita o lo envían las gerencias o departamentos a los empleados para informar sobre alguna medida tomada o para conocimiento de alguna novedad. En el sector gubernamental también se usa el memorándum para dar informaciones internas y que circulan en los diferentes departamentos. Además, existe otro tipo de memorándum llamado oficio, que es el que habíamos hablado, ya es la parte gubernamental. Esta comunicación tiene carácter oficial y circula entre una institución y otra. Entonces, miren cómo va aquí organizado. A, de, asunto, fecha, texto o cuerpo y la despedida. Penélope. Yo veo mucho eso en mi oficina. Ese tipo de memorándum y oficio lo hacemos mucho allá en la oficina, pero es como usted dice, se hace dentro de la misma institución y fuera del entorno a otra institución. Normalmente cuando son oficios se hacen externo a la institución. Exacto. Siempre los oficios van a llevar como misivas el oficio a favor de los procesos, o sea, todo tiene que ser aprobado a través de un oficio en las instituciones, todo lo que se va a hacer. Penélope, ¿te aclaré la duda? Sí, profe, muchísimas gracias. Seguimos, fíjense, vamos a ver qué tenemos por acá. Aquí están las instrucciones. Yo lo que voy a hacer es que porque esto yo lo trabajé, le voy a enviar esa información, se lo voy a compartir para que ustedes ya de antemano tengan todo eso. Fíjense que la parte del memorándum igual, ¿verdad?
Tiene lo mismo, las instrucciones específicas también las tiene. Se debe usar papel con membrete. Se dejan de 4 a 5 espacios del borde superior. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Los márgenes, como habíamos hablado, se centraliza la palabra memorándum, de subrayado y el tamaño entre 60 y 20. Ese sería el mínimo. Se dejan 3 espacios. La primera parte, que es la A, si el memorando es muy corto, se puede hacer el espacio y medio para tener la parte centralizada del texto y no ocurra lo que vimos anteriormente. Aquí hay una parte interesante que se usan los anexos. Yo se los mostré ya en la que hicimos en la sesión pasada, la parte de los anexos. Y si va con copia a quién va dirigida. Se usa mucho en las instituciones. Y ya de manera con el correo, ustedes saben que se usan las copias ya de manera automática. Miren cómo se ve la parte del memorándum. Un poco diferente a la circular, pero básicamente se parecen bastante, ¿verdad? Sí, ¿te parecen? Sí, La parte del memorándum va a tener, miren esta parte aquí, la fecha específica, se va a colocar en el mural, a quién va dirigido específico. Miren la parte aquí de las iniciales, la copia y la información específica. Mirenlo aquí. Todo esto lo elaboré yo. Está el oficio. Fíjense que tienen básicamente las mismas características. Eso es miren la parte del centralizado. Y mírenlo aquí. Otra parte del oficio que va a tener siempre un número. El número del oficio. Eso es lo que lo identifica. Siempre va a tener un número de oficio. ¿Cierto, Idarmi? sí, maestra, cada año se realiza, por lo menos donde yo trabajo, cada fin de año se realiza la numeración desde el 1 para que inicie a partir del 1 de enero y finaliza, dependiendo de las cantidades, ellos va aumentando la cantidad de número de oficio. Eso va a ser un orden como de control. ¿Se parece al Sí, orden ellos lo como hacen, ¿sí? ellos lo hacen como en una hoja, por ejemplo, supongamos que del 1 al 200, y si hay más oficio, lo que se hace es que se imprime otra hoja del 200 al 300 y así sucesivamente. Exacto. Ahí se maneja también entra lo que es el control de documentos, porque se manejaría para identificar los oficios, está el número del oficio, que viene siendo esta parte de aquí, que es tipo código, ¿no? Que los identifica. Exactamente, eso es como dentro de las oficinas, eso es el código de búsqueda más rápido para el acceso a ellos. Exactamente, eso sería ya para fines de manejo de documentación. Entonces miren aquí. Miren la parte de la circular también. Miren aquí. Miren acá. Miren una carta circular también. Que no necesariamente tiene que tener el A, el D y el asunto. Fíjense, ven. Ahí está una carta circular. ¿Se fijan? Sí. Muy cordialmente Sí. invitamos al acto de apertura de la actividad Semana Educativa que se celebra desde el día 15, ¿verdad? Del año en curso. Ahí, si ustedes se fijan, eso está abierto, esa información. No especifica si va, en este caso, es una carta circular, pero va abierta. No especifica un grupo. O sea, que todo el mundo puede participar. ¿Se fijan? Sí. Sí, maestra. O sea, que cada información o parte de cualquier documento tiene un uso específico. El de asunto tiene que ver mucho con a quién va dirigido, específicamente a un público puntual, a un departamento, una información específica que se quiera dar en un momento. Entonces, eso tiene mucho que ver con esa parte. Y Darmes. Usted sabe también que
dentro de los oficios, normalmente cuando son dirigidos a, por ejemplo, A y D, a veces se varía, maestra. Por ejemplo, en mi caso, en mi oficina, supongamos que alguien tenga el mayor cargo que a quien la persona esté escribiendo. Por ejemplo, el director administrativo, al ministro, ejemplo, al ministro de la presidencia. Normalmente siempre se pone, bueno, es lo que yo siempre veo allá en mi oficina, que dice, por ejemplo, el de mayor rango, vamos a decirlo así, el de mayor El de puesto, mayor el jerarquía. jerárquico, se El de pone mayor arriba. jerarquía. Exacto. El de mayor jerarquía se pone arriba y luego el que está enviando se pone abajo. Cuando Exacto. es asunto interno, por ejemplo, en la oficina de allá, por ejemplo, mi jefe que es director administrativo, él se pone de primero cuando hay, por ejemplo, recursos humanos, está por debajo de él. Entonces dice del director administrativo al director de recursos, al encargado de recursos humanos. Entiendo que normalmente normalmente eso se rige así en los oficios en general, entiendo. Eso se llama, ¿ustedes saben cómo se llama eso? Protocolo. En la área gubernamental se maneja mucho lo que es el protocolo dentro de la organización de manera jerárquica. Siempre se establece ese superior por jerarquías, eso se establece. Eso es como que una cadena de autorizaciones. Por eso ustedes van a ver que muchas veces un documento puede tener hasta 4 firmas. Sí, eso es correcto. Yo he visto también ese tipo de oficios. Yo les decía por el grupo, un cheque, vamos a poner algo básico, y eso yo imagino que todos ustedes han manejado un cheque. Dependiendo, es un proceso burocrático en las instituciones oficiales, públicas, que con todo, ustedes se fijan, con todas las circunstancias que se dan en el manejo de los recursos y demás, porque se presta para muchas cosas, hay una cadena de autorizaciones para garantizar que el proceso sea limpio. Todo es previa autorización y tiene que pasar por diferentes departamentos, eso se toma su tiempo, que se revise, que se chequee, entonces eso va a esa cadena. En cuanto a un cheque, puede pasar hasta por 5 manos para que llegue ya a su destino final. Eso se revisa, eso se chequea, eso se ve que sea el monto, que sea la persona. Otra cosa importante de la parte de las reglas, y vamos a ir a la presentación para agotar algunas que otras que sean relevantes, es que un cheque se lo devuelven a usted por una S que le falte. Eso es un caso similar, como la receta. No es tan parecido, pero en la receta, cuando te indica un doctor, y si el doctor te escribe el nombre malo y tú vas a la farmacia, no te la dan una S, por lo que sea que se te pase, no te la dan. Pero y tú le puedes enseñar y de todo. En el caso de las recetas, de las prescripciones, es que las ARS para ellos pagarle a la farmacia le exigen que el documento no tenga alteraciones. Exacto. En el caso de los documentos administrativos, un nombre, vamos a dar un ejemplo, un apellido, Díaz, le colocaron una S, ¿verdad? O López, le colocaron una S. ¿Es esa persona? No, ya no, todo cambia. Su nombre, si su nombre le falta una letra, no es usted. Si a su cédula cuando la digitaron le cambiaron un número, no es la suya. Claro, es así mismo. Por eso es que debemos siempre, en el caso propio de la información que recibimos, debemos siempre revisar. Y yo les había dicho que cuando usted redacta, usted no puede, hay pasos, yo creo que están ahí en la presentación y lo vamos mejor a manejar con la presentación para que no se nos escape nada. Usted va a enviar un documento, usted no puede enviarlo sin revisar.
usted tiene que hacer un bosqueo, usted tiene que hacer un borrador, luego entonces leerlo, revisarlo, ya que usted preparó, revisa, envía, y luego que usted envía, después revisa otra vez. O sea, la revisión va a seguir constantemente. Usted no puede enviar nada sin usted. Ay, y yo no me di cuenta. Y eso se fue así. No es imposible. Y entonces escribirle un correo, muchas veces se nos pasa y le tenemos que escribir un correo. Disculpa, te envié el correo 2 veces. Puedes eliminar el primero. Pero la persona no sabe qué es lo que ha pasado. Usted ha cometido muchísimos errores y no quiere que se dé cuenta. O sea, hay que tratar de ser organizado. Claro. Usted sabe, maestra, que mi nombre no es muy común, al igual que mi segundo nombre. Mis 2 nombres no son comunes y yo he devuelto muchos documentos por eso, porque mi nombre me lo escriben con H, Y. Al final mi nombre lleva S, muchas veces no me le ponen la S. Lleva R intercalada y me le ponen una L, al igual que mi segundo nombre. Mi segundo nombre es Eurelice y me lo ponen con S. Mi segundo nombre es con C. Y muchas veces en vez de ponerle Eurelice, me le ponen Eurelices. Me le agregan una letra más. Y no obstante eso, bueno, perdón. No, continúa. Entonces, casualmente hoy fui a una oficialía a chequear porque fui a buscar un acta legalizada con fines de pasaporte. Y lo primero que yo hago es leerlo, porque incluso vi una persona quejándose que en su cédula está correcto su nombre y le entregaron un acta en vez de decir Marisol con S, le pusieron con Z y le escuché quejándose sobre ese mismo caso, que a veces ellos mismos son los que cometen los errores, no uno, y por eso es que uno tiene que revisar 1 y 1.000.000 de veces. En mi oficina, nosotros, cuando recibimos oficios de otros departamentos y de otras instituciones, nosotros revisamos hasta las numeraciones de oficio anexos y las fechas, porque muchas veces no coinciden con la fecha en que le envían, y hemos devuelto ese tipo de oficios porque son cosas que si se ejecutan como están, eso es un error que puede llegar a mano del director administrativo. Y usted supo, después de ahí, nos van a llamar la atención a todo el que pasó por las manos de ese oficio. Y cuando ven a ver, tenemos hasta una sanción monetaria, porque es que eso no debe de llegar donde pasan por tantas manos con ese error donde un director administrativo. Y el proceso parado, porque no se hizo correctamente. Mire, primeramente eso pasa a mi mano cuando llega. De ahí pasa a otra oficina. Después pasa a su asistente, y del asistente pasa nuevamente al que va a escribir los referidos. Y entonces ahí eso pasa a mano del administrativo, pero ya depurado, que él solamente lea. Si a veces él mismo ve que falta algo y él dice, ¿qué pasó aquí? Esto está mal escrito. Pero por lo menos no se ha firmado, porque a veces son cosas que también que él envía a otros departamentos, pero él también lo chequea y él mismo lo corrige. Pero cuando son de allá a la oficina, eso es un problema. Miren, hay que tener mucho cuidado. En este módulo yo quiero que ustedes se enfoquen, y no no en todos. Señores, no es en una calificación. Voy a hacer la actividad, la envié, y si es de 30, yo quiero que me pongan 30, porque yo quiero ver un 30 ahí. No. Usted tiene que ver. En el caso de la actividad 3, que es, yo le doy la información, usted lo único que tiene que hacer es colocarla como debe. Si usted colocó las informaciones de forma errónea, no utilizó los espacios, no se fijó de cómo se aprecia su documento, si usted no tuvo coherencia, usted no puede querer que le pongan la cantidad de puntos máxima, porque el objetivo es aprender. Cuando estamos en presencial, pues lo que hacemos es volverla a redactar, volverla a hacer. No, mire, esto es así, mejor esto es así. No es así, Darmis. O chicas, completas. Sí, maestra, sí. Efectivamente. Un comentario, ¿cuál es la actitud? Pero déjame arreglar esto, porque mira cómo es. No vamos a esperar entrar a una entrevista de trabajo para hacerlo mal.
Y que realmente, maestra, a veces es bueno que si tú haces algo mal, que te lo digan, porque así ya tú sabes y siempre lo lleva presente. Yo Pienso siempre he que dicho que de los errores uno aprende. A mí me encanta que me corrijan cuando yo hago algo mal. ¿Por qué? Porque yo aprendo de lo que me están corrigiendo. Así no cometo el mismo error. y muchas de las cosas que uno, mira, me gustó la pregunta de Penélope, y que se ha visto así, si yo lo veo así, digo, pero no importa que usted lo vea, no importa que sea el presidente, si él lo hace está mal, de que usted, como él el presidente, tenga que seguirle la corriente, ¿verdad? Porque él es que pone la regla, es otra cosa, pero usted tiene que tener una información acabada, que si usted dirige un personal, porque yo las instruyo a ustedes, no simplemente para ser una simple secretaria, ustedes están instruyéndose para ser ejecutivas, para liderar un grupo, para supervisar auxiliares, para encargadas de departamento. ¿Ustedes no se visualizan así? Yo Pero sí. claro que sí. Es así que tienen que visualizarse. ¿Para qué? Porque ustedes tienen que tener una capacidad mayor para supervisión de tareas. Este curso es un curso de alto nivel. No es un curso sencillo donde usted va simplemente a ejecutar operaciones. No, usted tiene que tener la habilidad gerencial para trabajar al nivel que se le está capacitando. Cuando usted lleve ese título de secretaria ejecutiva, usted puede ser encargado de un departamento, usted va a trabajar con directores, usted va a elaborar, usted tiene que ser coherente, usted va a elaborar ensayos, usted va a elaborar presentaciones, usted va a estar pendiente de minutas, usted es que va a estar delante. Ustedes no saben que la ejecutiva es la que está delante del empresario, del gerente, del encargado. Es la que da la cara, la que está hablando siempre, la que lleva la mayor carga. Eso ustedes tienen que entenderlo. Entonces tenemos que capacitarnos en función de todas las exigencias que nos pone el cargo. Vamos a utilizar un recurso para recordar algunas reglas puntuales. Déjenme ver. Vamos a recordar algunas cosas. Vamos a ir para... Vamos a ver. Eso lo vimos en la clase pasada. Espérense, déjenme buscarlo. Déjenme buscarlo para no estar dando hacia atrás. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando, ¿verdad? ¿Se puede apreciar? No, maestra. No, maestra, yo no observo nada. Sí, déjenme verificar. Ahora sí. 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 Vamos a trabajar puntos claves. Ya manejamos esto de la parte del acento. Es como para recordar algunos puntos y vamos a ir avanzando de lo que tener alguna, tengamos alguna dificultad. Ustedes me van a ir ayudando con la lectura de la diapositiva. Si lo manejan, la pasamos súper rápido, ¿eh?
Ok. Ayúdenme con el tema del tiempo. Entonces vamos a considerar el acento, que ya sabemos que es la intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a la demás. Y dentro de los tipos de acento tenemos el prosódico, ortográfico y el diacrítico. Vamos a ver. Ayúdenme aquí con la lectura. Es Merlin y luego la que sigue Darby. Entonces la que sigue le toca a Emilia. Vamos a ir así para ir más rapidito. Y luego Emilia. Primero yo, maestra. Sí. Acento prosódico. Se refiere al énfasis que se coloca sobre la vocal de una sílaba para destacarla de las demás. Todas las palabras tienen acento prosódico, ya que siempre habrá una sílaba sobre la que recaerá la intensidad. Por ejemplo, en la palabra hamaca, el acento prosódico se encuentra en la sílaba ma. Fíjense algo la importancia del prosódico, que tiene que ver con la intensidad de la voz, y es obviamente para que la persona comprenda también el término, porque si el acento se le asigna a otra vocal, en este caso, trastornaría la palabra. Como por ejemplo, utilizando la misma marca. Un ejemplo. Por ejemplo, si diría de que hamaca. Hamaca, ¿verdad? Ajá, cambiaría. Todo el mundo se preguntaría, ¿y de qué es eso? Sí. O como mi nombre, Penélope, Penélope o Penélope. Ah, sí. Exacto. El acento ortográfico, rapidito, le toca idearme. Acento ortográfico. Se refiere al signo ortográfico que, en ciertas palabras y de acuerdo a reglas de ortografía determinadas, se coloca en la sílaba de mayor intensidad. El acento ortográfico también se denomina tilde. Por ejemplo, brújula, cáncer, camión. Muy bien. La que sigue. Acento diacrítico. Se utiliza como palabra. No se escucha muy bien. Emilia, no se escucha nada. No se escucha bien. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Acento diacrítico. Este se utiliza o no en una misma palabra para variar su significado, es decir, la sílaba de mayor intensidad, sílaba tónica, será la misma. Sin embargo, el uso de la tilde hará que la función de la palabra sea modificada dentro de la oración. Por ejemplo, no tengo más libros que los que ves en mi biblioteca. Otro ejemplo, te esperé toda la tarde, mas no viniste. Otros ejemplos son este, tú, cómo y cómo. Cambia el significado Sí. de acuerdo al acento, ¿verdad? Más de Sí. cantidad, a diferencia del más, subjetivo ahí. Es igual al cómo de pregunta y cómo de comparación, ¿verdad? Sí, maestra. Sí. Ok, eso está claro. Vamos a seguir. Reglas generales de acentuación, eso ya es como para recordar. En la escuela, en cuarto, segundo, tercero, la primaria, ¿recuerda? Aguda, grave, jollanas, esdrújula y sobre. Sí. Y todavía en la universidad lo dan. En lengua española básica lo dan en la universidad. Lo dan desde que iniciamos, estamos trabajando con eso. Y si ustedes se fijan, hay una parte que yo he visto en las capacitaciones, que hay personas que se le olvida, porque la información que se utiliza, pues muchas veces, a veces se pierde. Tenemos que tratar de leer un poco más, de cultivar para tener buena memoria. Eso, a veces me sorprendo. Eso lo manejamos todo porque en esa parte ya los monosílabos, eso también es muy sencillo. Miren aquí, los monosílabos que llevan acento diacrítico, eso sí es bueno recargar por el tema de la ortografía. Entonces, algo que yo
he aprendido y he mejorado mucho la parte de la ortografía es analizar el verbo de dónde proviene. Y eso me va a dar a mí una seguridad de saber cómo se escribe y también cómo se pronuncia también. Y Darles. Maestra, usted sabe que también un uso, hay palabras de, por ejemplo, estrújula, aguda, ese tipo de cosas, que también eso depende de, de cómo le explico. Hay palabras que tienen hiato y dictongo, y a veces, maestra, uno cree que una palabra es sobre estrújula, y por ese tipo de unión de vocales, no lo es. Exacto. Simplemente por ese tipo de unión, y uno se confunde, por ejemplo, sobre estrújula y estrújula. Si se formó un hiato o un dictongo, ya cambia y uno se confunde si uno no domina eso. Hay que tener en cuenta, yo digo que el manejo, el mayor de la ayuda para lo que es la ortografía es la lectura. La lectura y analizar siempre. Por ejemplo, en el caso de los monosílabos, hay que ver el verbo, la clase de palabra que pertenecen, por ejemplo, dice T acentuado, D sin acentuación. La D sin acentuado, pues es una preposición. Miren el ejemplo aquí, de ahora en adelante, y no creo que me dé tiempo. El verbo dar y la preposición, más de adverbio de cantidad y más de conjunción adversativa, que fue el que vimos anterior. Él como el artículo y él como el pronombre personal. Sí, como afirmación, dime que sí regresarás. Y sí, conjugación condicional, si quieres te espero. Si tenemos estas condicionantes para uno tomar la reflexión, pues vamos a tener una redacción mucho más limpia. ¿Pero qué lo da eso? La lectura. Yo les dije a ustedes, Efectivamente. le dije a ustedes de una dinámica y hay cosas que uno como instructor, facilitador, lo que sea, da las pautas, pero son ustedes los que tienen que seguirlas. Porque como yo robustezco mi vocabulario, cómo yo puedo mejorar mi pronunciación, el tono de voz, el uso de ciertas reglas, es educándome y eso debe ser algo propio de la persona. O sea, nadie te va a ti a obligar a robustecer un vocabulario si usted no le gusta leer, si usted no investiga, si usted se queda solo con no sé qué significa, al ver una palabra extraña y usted no la investiga, lamentablemente el facilitador ahí no puede hacer nada. Entonces hay que tener una decisión, ¿cómo diría yo? Esa agonía por crecer a nivel profesional. Y yo siempre digo, uno de los puntos fuertes de un profesional es el manejo de esta parte. En el caso de la mayúscula, lo voy a destacar también, el uso de la mayúscula, que es como sencillo, debemos todos de manejarlo, pero se nos escapa muchas veces el uso de la mayúscula. Las palabras no se escriben completamente en mayúscula, a veces abusamos de la mayúscula y a veces no la utilizamos definitivamente. Las mayúsculas llevan tilde, que eso es algo que se venía discutiendo. Hay personas que decían, no, porque es mayúscula, no lleva tilde. Y se querían zafar como de la parte de la ortografía en ese sentido. Las mayúsculas llevan tilde. Geraldine. Profe, donde yo trabajo, estaba teniendo problemas con uno de mis jefes, que él me discutía que la mayúscula no llevaban tilde. Por ejemplo, los pronombres personales, el él y el tú, me supongo yo que si es de persona deben de estar acentuados. Él me discutía a mí que no y que no. Exacto. Me supongo yo que si son de persona tienen que ser acentuados. Eso es lo que lo diferencia. Por eso es que yo les digo que hay siempre que tener un criterio propio. ¿Qué yo hago con ese tipo de personas? Me voy a investigar y le digo, mire lo que dice la Real, discúlpeme, con mucho tacto, no es que usted va a querer avasallar. Pero siempre yo voy y busco la Real Academia, ¿qué dice la Real Academia sobre eso?
Y le digo, ay, mira, yo estaba investigando porque me tenía esa inquietud y mire lo que encontré. Porque muchas veces uno se confunde. Recuerde la anécdota que yo le hice en mi primer trabajo. Sí, es verdad. Yo cometí muchísimos errores. Yo lo estaba haciendo de una manera, pero por sentirme que era mi primer trabajo, me sentí insegura, pues le pregunté a una ingeniera que compartía. Yo estaba en la recepción y ella tenía su escritorio frente a la recepción. Y yo le hago la pregunta, mira tal cosa de la carta, esto. Y esa señora me dio unas ciertas indicaciones que al final Sí, yo usted terminé dijo. sentada en la oficina de la administradora, subrayándome enfrente mío todos los errores que tenía esa carta. Pero errores que yo decía, pero Dios mío, pero ¿cómo yo hice eso? Y yo que lo tenía bien. ¿Pero por qué? Porque le pregunté a alguien. En el caso de que sea tu jefe, Geraldine, hay un tema, porque tu jefe, uno tiene que manejarlo con mucho tacto y ir a las fuentes. Hay que ir a las fuentes. Ah, no, si yo tengo mi razón, yo se lo digo, mire, eso no es así. Hay que tener mucho tacto porque a veces lo toman muy personal. Hay personas que tienen sus errores, confusiones y quieren que uno también les siga. Eso hay que estar claro. Bueno, maestra, yo le diría, bueno, si usted quiere lo deja así y si quiere seguir con su error lo deja así, pero de mi parte está mal. Ya usted sabrá si lo quiere corregir. Está bien, es el jefe a veces. Y Darby no es así. No, Y Darby, no, es que de verdad. Vamos a ser políticamente correctos. Usted dice, yo tenía una inquietud, ingeniero, yo tenía una inquietud. Yo investigando porque me quedó la confusión de lo que usted me había dicho, de la acentuación o de tal cosa. Y yo investigué que la Real Academia, mírelo aquí, usted se lo enseña, hasta lo imprime si es necesario. Yo normalmente no, ese tipo de temas yo no lo discuto con los superiores porque ellos siempre quieren tener la razón. Normalmente yo lo hago interno. Yo normalmente lo hago interno entre el grupo de nosotros, los compañeros. Sí, eso es así. Vamos a ver consideraciones generales. Se debe cumplir con las reglas de acentuación. Ejemplo, Álvaro, en el caso de los nombres, ¿no? Sánchez, en palabras que empiezan con un dígrafo, como doble L, CH, GU, el Q, ante E, I, solo se escribirá con mayúscula la letra inicial. Solamente la primera letra inicial es la que ve en mayúscula. Ejemplo, chillida, chillán, eso quedó claro. Las mayúsculas en palabras o frases enteras, en las cubiertas y portadas de los libros impresos, en los títulos de cada una de las divisiones internas, como por ejemplo las partes, los capítulos, las escenas, etcétera, y en las inscripciones monumentales. Eso va, por ejemplo, Benito Pérez, Galdós, Fortunata y Jacinta, o sea, se escriben y también las siglas y los acrónimos van completamente en mayúscula, Y Darwin. Maestra, usted sabe también que hay un detalle con la U y la diéresis. Hay muchas personas que no tienen mucho conocimiento del uso de la diéresis en la U y se confunden mucho las palabras. Sí. Por ejemplo, yo anteriormente tenía que buscar cuando yo vi una palabra como que no me coincidía y muchas veces llevaba diéresis. Sí. Entonces, hay personas que a veces por no investigar, dejan la palabra así y se confunden al lector. Exacto. Fíjate que cómo usted lo resolvió. Usted iba a confirmar. Señores, una palabra, usted se siente dudoso, confirme. No la envíe, confirme, investigue. Déjame ver qué es lo que pasa. Ahora tenemos las ayudas con el tema de los correctores automáticos, pero siempre hay que tener una base previa, porque hasta eso se puede cometer errores. En las cabeceras de diarios y revistas, por ejemplo, Heraldo de Aragón, ustedes lo vieron no, eso fue en el curso de secretariado, en el otro secretariado auxiliar, se trabajó con eso.
en las numeraciones romanas para significar el número ordinal con el que se distingue personas del mismo nombre, como por ejemplo Pío V, Felipe II, Felipe III. En los tomos de libros, parte, canto, capítulo, título, ley, clases y otras divisiones, y en las páginas que así vayan numeradas. Por ejemplo, en los prólogos y principios de un volumen. Eso también ahí se toma esa parte en cuenta. En la parte si le toca trabajar en departamentos de jurídica y demás, también está en los textos jurídicos, administrativos, decretos, sentencias, vados, edictos, certificados o instancias. El verbo o verbos que presentan el objetivo fundamental del documento, ejemplo, certifica, expone, solicita. Eso va todo mayúscula. Por eso les decía que va a depender el tipo de documento a redactar y específicamente la estructura de esos documentos van a variar. En el caso de lo jurídico varía muchísimo. Vamos a ir con el mayúsculas iniciales. Eso yo creo que ustedes lo manejan bastante bien, ¿verdad? Vamos a pasarlo, porque eso ustedes lo manejan. El nombre de persona, eso no lo decían como cuando estábamos en la primaria, ¿verdad? Nombre de persona, animal o cosa singularizada. Esto es como para recordar esta parte, se escriben con mayúscula el nombre que acompaña a los nombres propios. Se utilizará la minúscula en los demás casos. Ejemplo, la ciudad de Santa Fe. O sea, ejemplo, Ciudad de México. Pero entonces, en el caso de la ciudad de Santa Fe, bien, la ciudad de Santa Fe. La Sierra de Madrid y el puerto de Cartagena. Ahí el puerto, ¿verdad? Minúscula, cuando se habla ya de la ciudad como tal, Cartagena. En los apellidos. Y se escribirá también con mayúscula los nombres de las dinastías derivados de un apellido. Borbones, Austrias, Capetos. Eso no lo utilizamos nosotros mucho aquí. Algo que también he visto para que lo tomen en cuenta es que muchas veces ustedes buscan información, por ejemplo, para redactar cualquier documento y tienen que verificar el país de origen, que muchas veces no se corresponde con la estructura que se utiliza en nuestro país. Eso también es importante destacar. Usted viaja a otro país, usted tiene que verificar cuáles son las palabras adecuadas que se usan como cultura para el saludo, para la despedida. Yo he visto en documentos que muchas veces se utiliza hasta el catalán, parte del español, y uno se queda como que, ¿y de dónde lo sacó? Y es que utilizan información, lo vi que eso yo creo que ustedes lo van a trabajar también en el módulo que viene, en saber hurgar páginas, fuentes confiables, investigar en internet, porque investigar en internet no simplemente a que redactar una carta y le doy un clic, lo primero que me aparece eso es lo que yo voy a copiar. Recuerde que hay un montón de gente que escribe ahí, que sube información y que tiene muchísimos errores. Y Darles. Sí, maestra, tú sabes que también escuchándolo hablar sobre ese tipo de redacción, yo he visto que también cuando se trata, por ejemplo, de un rey, del Papa Juan Pablo II, III, normalmente no Felipe se... Exacto, de un conde, una condesa, bueno, valga la redundancia, no se dice como lo normal, o sea, por ejemplo, al presidente aquí se le dice excelentísimo señor presidente. Entonces, a la realeza se le dice su majestad. Al papa, ¿cómo que se le dice? Su santísima excelencia Juan Pablo, papa. Óigame, eso es como un código. Eso se llama protocolo. El código de protocolo de escribir en una carta. Que, mire,
hablando de eso, yo lo voy a buscar ese protocolo, porque eso es bastante importante, saber cómo expresarse ante ese tipo de personas. Eso también hay una capacitación que se trabaja con eso. El que hace maestría de ceremonias tiene que manejar todo eso, entre la parte de locución y maestro de ceremonia. Hay un curso específico para eso, que si ustedes se fijan, no a todo el mundo se le da una maestría de ceremonia cuando se trata gubernamental. Se trata de ciertas personalidades, porque hay que agotar un protocolo con nombres, títulos específicos que se le dan a la persona atendiendo a la jerarquía. Entonces hay que tener mucho cuidado porque puede caer en una falta de respeto. Ya ustedes saben que eso es protocolo a nivel social y cultural que debemos de cumplir, porque son normas protocolares que hay que agotar. En la oficina ya, por ejemplo, cuando mi superior va a enviar vamos a suponer un oficio, él, cuando es de igual nivel que él tiene de jerarquía, él le dice cortésmente. Sí. Y cuando es uno que tiene menos jerarquía que él, ellos le responden respetuosamente. Sí, eso puede ser una parte protocolar. Y en los finales se puede utilizar las misivas, dependiendo de la información que se da. Si usted espera, por ejemplo, si es una petición que usted realiza de un trámite, esperando un seguimiento favorable, se podría cerrar. En vez de cerrar con una despedida, sino esa sería nuestra despedida, esperando un seguimiento favorable, quedo atenta, a la disposición. O sea, va a depender de qué tipo de información se esté suministrando. También para tomar en cuenta en los nombres de los puntos cardinales, cuando nos referíamos a ellos explícitamente, por ejemplo, la brújula señala el norte. En este caso, el norte, miren aquí, tiene mayúscula. Y cuando el nombre se refiere a la orientación o dirección correspondiente a estos puntos, se escribirá con minúscula. Miren la diferencia. El norte de la ciudad. ¿Se entendió esa parte? Sí, maestra, yo lo entendí. Ok. Vamos a ver el uso de las P. Yo creo que se lo podemos dejar para la otra sesión. Déjenme ver cómo vamos aquí. Ustedes lo trabajaron eso en la actividad, el uso de la Z, la S, los J, los yeísmos. Miren aquí. Profe, este módulo le queda 3 semanas más. Ahí te queda. ¿Cómo, Geraldine? No eran 2 semanas que llevaba este módulo. 2 semanas tenemos trabajando, Geraldine. Estoy perdida, como estaba haciendo el módulo 5. Que yo venga, ¿cuántas semanas llevamos? Ya lo saben. Este módulo es extenso, hay que leer mucho. Ustedes trabajaron esa parte. Por eso es que las actividades, ustedes se fijan, el uso de la S, la Z, la doble L, la Y, el sinnúmero de letras más complejas, yo se lo puse en la actividad 1. Ustedes lo revisaron, ustedes la realizaron. Es para aquí en la sesión, pues, enfocarnos en la parte ya, por ejemplo, eso del eczema, eso bien gramatical. Vamos a ver. Déjame avanzar un poquito, a ver. Ahí la parte del ensayo lo trabajamos aquí, déjame ver. Eso lo trabajamos también en la otra sesión. La redacción administrativa. Nos quedamos aquí, ¿verdad? En la otra sesión fue. Hicimos esta. Hablamos de la forma, del fondo y la forma, ¿verdad? Hablamos del fondo y de la forma. Que yo recuerde, no, maestra. Ahí fue que nos quedamos. No, maestra, ese tema nosotros no los debatimos. Mírenlo aquí. Esta sí la hicimos, que fue la carta, ¿verdad?
Sí. Entonces, Sí. la parte de la redacción periodística, vamos a trabajar esta parte ya y así cerramos. Vamos a ayudarme con la lectura, rapidito. Y Darmis, y luego es Merlin la que sigue. Redacción periodística. La función de la redacción periodística no es solo informar, sino que debe tener un carácter original. Puede cubrir diversos ámbitos, sean estos deportivos, sociales, políticos, culturales. Este tipo de escritura depende del medio en el que sea publicado, ya sean periódicos, revistas o medios audiovisuales. Además, son fuertemente influidas por la línea editorial. ¿Qué sigue? Es Merly. Estoy aquí, lo que pasa es que el internet se me puso un poco lento, maestra, pero si otra persona lo quiere leer, que lo lea, porque no se me cambia. No se te visualiza. Y ahora sí, Ok. Redacción comercial. Su función queda supeditada al ámbito de los negocios. He utilizado en las empresas. Ha ido adaptándose en los últimos años, incluyéndose en el concepto de marketing y técnicas de ventas. Redacción literaria. Consiste en la escritura que tiene dotes artísticas. Algunos ejemplos pueden ser novelas, poesías, ensayos. Se caracteriza por ser mucho más libre que otras clases de redacciones en cuanto a la forma, pero debe mantener la cohesión y coherencia en el fondo. Se caracteriza por el uso de recursos literarios. Sigue. Redacción administrativa. Su función también queda limitada al mundo empresarial. En esta son analizados y aplicados conceptos en relación a los bienes destinados a ser administrados. Exacto. Eso estamos claros. Entonces, dentro de los elementos de la redacción, que yo le hablo mucho de eso, le hago mucho hincapié, está el fondo y la forma. Esos son los elementos puntuales. El fondo de la redacción lo constituyen las ideas que utiliza el autor para desarrollar el tema. Los aspectos más importantes que deben considerarse son la coherencia, señores, esto es neurálgico, la coherencia, el contenido interesante, la fundamentación de las ideas, la concordancia, orden y precisión de las ideas, la fluidez, el mensaje efectivo y original, el vocabulario acertado y diverso. ¿A qué ustedes entienden por vocabulario acertado y diverso? Vamos a ver. Ese es un punto importantísimo para la redacción. Las palabras correctas y que se entiendan. En lo acertado, ahí entra la parte de que se entienda, obviamente, pero el diverso tiene que ver mucho con usar los sinónimos. Diversidad. No ser redundante. No hacer ruido a nivel de la escritura. No utilizar conectores. Eso se le llama muletillas. La podemos utilizar al hablar y también en la escritura. Donde usted encuentra, se pueden hasta contar. Usted puede hacer un ejercicio muchas veces de la parte de la I, cuántas veces se utiliza, el de, por supuesto, de acuerdo, a su vez. O sea, vamos a ir viendo cuáles conexiones podemos utilizar, conectores, para poder hacer que esa escritura, ¿no? Esa redacción sea fluida, la persona no sea cansón, porque incluso en una lectura donde esté mucho la I, va a ser un ruido. Entonces hay que tratar de ser diverso y eso se consigue, señores, investigando, leyendo y revisando lo que escribimos. Usted escribe un mensaje, déjame volver a revisar y pasaste en WhatsApp, lo sencillo en WhatsApp. Usted escribió, el corrector vino y te cambió la palabra.
el corrector automático, usted ni siquiera se dio cuenta. Y cuando usted lee, o que la persona escribe, ¿qué es esto? No, eso no fue lo que, discúlpame, eso no fue lo que yo quise escribir. Fue el corrector, pero usted cometió el error porque no revisó. Geraldine. En mi caso, porque a mí me pasa a veces que yo tengo una profesora que ya no manda a cada rato a hacer trabajos y ella se da cuenta cuando es copia y pega, ya no manda a hacer resúmenes. Y a veces yo le digo, yo ven acá y tú estás qué, y tú estás ahí, y comienzo a investigar como un antónimo o algo con que sustituir esa palabra para que la profesora no me lo devuelva. Uno tiene que leer primero y después que uno lee, como que le cae en juego, ven acá, pero esta palabra no coordina con esta y esta no con esta y hay que volver desde cero. A veces yo prefiero hacer un borrón y después que yo hago mi borrón, entonces empiezo a digitar. Yo tengo por experiencia, señores, es mucho más complicado organizar algo ajeno que es redactar algo nuevo. Eso sí es verdad. Eso es entender a otro. Mejor no, usted redacta, usted lee y luego comienza y luego vuelve y relee. Y cada vez que usted lee un párrafo, se le van generando más ideas, más ideas, más ideas. Y cuando usted viene a ver, usted tiene una redacción impecable que usted mismo se admira. Yo soy de las que me gusta redactar. Yo soy así mismo. Yo vuelvo y releo, digo, déjame quitar esto, déjame poner aquello, no, esta parte no va aquí, esto no me conviene, no me llega, no, déjame ver. Y voy mejorando muchísimo. Uno de los puntos que a mí siempre me han destacado cuando he trabajado grupal o en evaluación así, posgrado y demás, es la parte de generar muchas ideas. Siempre me dejan esa parte. No, yo dice buena en eso. Vamos a ponerla ahí en eso. Porque no me quedo con lo que simplemente la escritura tiene. Usted tiene que generar ideas a partir de ahí. Y los sinónimos ayudan mucho a eso. Miren, si ustedes se fijan, la base de todo es uno tener una buena formación a nivel de cuando uno viene de la primaria, secundaria. Si usted pasa a la universidad con esas lagunas y usted no las recuperó, no se reajustó, usted va a pasar mucho trabajo. Entonces hay que comenzar a cultivar esos hábitos positivos que nos ayudan a mejorar esa parte. La forma es el modo particular del autor, tiene para expresar sus ideas, y los aspectos formales de la redacción que se consideran son los siguientes. Vamos a ver. Los márgenes, que ya lo habíamos hablado, sangrías y otros espacios, limpieza, legibilidad, ortografía, puntuación, distribución de las ideas en el párrafo, eso como que yo lo he dicho bastante, estructura adecuada del texto. Ya nosotros hemos hablado muchísimo de esos elementos. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Sí. Es importante, señores, hacer un esfuerzo y entrar a los encuentros, porque en el encuentro, independientemente que usted maneje una información, usted la lee. Hay información que muchas veces se nos queda cuando uno la trabaja, la discute y ¿qué le digo? Tiene diferentes formas para aprender. No es lo mismo leer un libro, a los márgenes tal o cual cosa. La sangría se utiliza y los espacios adecuados, que cuando usted la discute, vuelve y la repite, si tiene alguna duda, vuelve y pregunta. Hay que hacer un esfuerzo de dedicarle tiempo. El módulo que viene, hagan el esfuerzo, no falten a las conferencias. Y las que de alguna manera, si usted faltó, señores, vean los videos, yo los cuelgo en la plataforma. Y a veces ni siquiera los ven. Hagan el esfuerzo, vean el video. No pude entrar o entré tarde, déjame ver qué pasó en la clase y me voy a retroalimentar. Bueno, ya eso está bastante trabajado, esa parte. Pasos necesarios para redactar, selección del tema, busca información, ya eso es como para relleno, que esas son preguntas que debemos siempre de hacernos para generar ideas, qué, quién, dónde, cuándo, por qué, cómo, cuál y cuántos. Eso yo sé que ustedes lo han trabajado también en la universidad y en la escuela, porque se hablaba mucho de eso. Para generar ideas hay que hacer preguntas. Eso lo dice el método de investigación. Por eso metodología de investigación. Exactamente. Y recuerden que en la universidad una de las materias básicas que nos dan es la parte de metodología de la investigación. Siempre va a ser así, porque el que maneja el método de investigación va a tener
un buen desarrollo a nivel académico, pero también al final con lo que es la tesis o la ponencia de su tesis, le va a ir bien. Sabe estructurar un trabajo. Algo que yo siempre le digo, señores, si usted va a hacer un trabajo, póngale su sello. No envíe una información sin encabezado, porque ¿cómo es? ¿Cómo va a ser que usted va a enviar una información que no tiene encabezado? Eso no puede ser. Debe ser todo trabajado, limpio, organizado. Todo siempre va con introducción, desarrollo, sus conclusiones, aunque no se marque. Eso siempre debe de ir en una redacción. E incluso, yo siempre lo digo, en la parte de hasta de comunicarse directamente con las personas. Usted siempre debe utilizar la cordialidad. Usted primero siempre debe de buscar un conector de romper el hielo, un saludo, una pregunta que no sea tan directo, no sea tan brusco, como dicen. Miren aquí con lo que hemos hablado, elaboración de un bosquejo, que esa sería una parte importante. Determina cuál es la idea principal del tema, ordena las demás ideas. Algo que le voy a decir, por ejemplo, en las reuniones, antes de una reunión, ¿qué es lo que uno debe de prepararse? Todos los temas que vamos a trabajar en la reunión. Que organice la reunión previamente, tienen las minutas, incluso se redacta y se le da documentos de la guía de la reunión. Los puntos de la reunión siempre tienen que estar expuestos. Usted no comienza a decir una reunión sin que nadie sepa de lo que se va a hablar. Entonces utilizan también las mismas circulares y se le notifica. Y ya dentro de la reunión, pues usted tiene cada uno de esos puntos ahí, que cada persona va haciéndose una idea de lo que va a conversar en la reunión. Bueno, déjenme ver, redacción de un borrador, lo hemos hablado, esa parte siempre. Elaborar un primer intento de redacción. Revisiones, que hemos hablado muchísimo de esa parte. Sirven para mejorar globalmente el texto. Afecta a fragmentos extensos de textos, las ideas principales y la estructura. Eso es muy importante también. Pueden surgir nuevas ideas, lo acabamos de hablar. El cambio de un término o palabra puede motivar a rehacer la estructura de toda una frase o párrafo. También eso lo hemos hablado. Y la redacción ya definitiva, después de efectuar una última revisión, puedes elaborar el texto definitivo. Entonces, yo creo que lo podemos dejar hasta ahí. Ya sería, vamos a ver cuándo nos podemos reunir otra vez para esos puntitos que tenemos ahí, porque el material es bastante amplio realmente, para desarrollar un poquito más el tema. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No, maestra, todo claro. Yanibel. No, maestra. Brandy. Hey, hello. No, ninguna. Perfecto. Yanibel. Brandy, Emilia. Todo claro, maestra. Todo claro. Si tienen alguna duda, inquietud, ustedes saben que estamos aquí para eso. Este es un tema sumamente interesante, importantísimo para nuestra labor secretarial, ejecutiva. Y yo entiendo que debemos siempre ir por más de manera profesional. Yo quiero que ustedes se lo crean, chicas. Hay que sentirse profesional, ser profesional y comportarse como profesional en todo lo que hacemos. No hay que esperar que haya una vacante o que haya una promoción y decir, no, bueno, yo me voy a comportar de tal forma para que me tomen en cuenta. No, haga las cosas bien hechas desde el principio y siempre usted va a ver que lo van a tomar en cuenta en su trabajo. Usted va a tener un nombre, porque lo que distingue a una persona profesional es su forma de actuar, ser y de proceder en todos los sentidos. Así que con ese mensaje, pues nos despedimos. Si tienen alguna palabra que decir, pues estamos aquí. Hello. Nos despedimos con... ¿Quién despide? Y Darmis, una palabra de despedida. Una. Una palabra. Una.
Chicas, el éxito siempre va acompañado, Una. el éxito Éxito. siempre va acompañado de la sabiduría. Wow, demasiado, ¿no? Es Merly, una palabra, una. Agradable. Agradable. Geraldine, una palabra. Estoy pensando, profe. Éxito. Una. Éxito. Éxito. Yanivel. Bendiciones. Bendiciones. Brandy. Excelencia. Excelencia. Una palabra, Emilia. Una. Emilia. Aquí Brandy, estoy. ¿dónde está? La puede escribir por el chat. Bueno, Honradez, maestra. la palabra mía es calidad. Excelencia, me voy por ahí. Así que las quiero un montón. Seguir las que faltan por completar, completen todas sus actividades. Me escriben cualquier situación, estamos a sus órdenes. Vamos a planificar si nos podemos reunir en otro encuentro. Así abundamos un poquito más, que este tema está sumamente interesante. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, vamos a ver si lo podemos hacer. En el trayecto, ustedes saben, esta semana ha sido un poco como caótica con el tema de la energía, que sigue internet, con un montón de situaciones. Así que vamos por más.